¿Sabías que las matemáticas están presentes en la ciencia y la tecnología? Por ejemplo, en el mundo biológico, en el mundo social, en el mundo político, en el mundo económico y en el mundo físico. En el mundo biológico, por ejemplo, las matemáticas nos sirven para determinar algunas características heredadas, lo que tiene que ver con la genética. También nos sirve para estimar alturas, pesos o tomar el pulso de una persona. Los médicos, por su parte, utilizan aparatos gráficos para monitorear la respuesta gráfica del corazón. En cuanto al mundo social, es claro que no vivimos aislados. Por lo tanto, podemos relacionarnos con gente de distintas edades, de diferentes tipos de trabajo, diferentes gustos musicales, etc. Todos ellos son cuantificables o medibles. Si nos referimos al transporte público, por ejemplo, necesitamos cancelar el pasaje y calcular, por ejemplo, el tiempo y el costo de trasladarse de un lugar a otro. Si nos referimos a los juegos de azar, también involucran matemáticas. Algunos lo asocian a la suerte, otros a las probabilidades. Y por supuesto, el rendimiento académico también es medible. En cuanto al mundo político, la toma de decisiones del gobierno se hace con respecto a información y asesorías que se obtienen a partir de censos, resultados electorales y distintos tipos de encuestas permiten a los gobiernos tomar buenas decisiones. Por supuesto que la tasa de empleo también es un indicador matemático. En el mundo económico, la contabilidad de las empresas, lo que tiene que ver con los ingresos, egresos, también se realiza utilizando matemática. Las finanzas, lo que tiene que ver con los sueldos, los préstamos, ahorros e impuestos, también utilizan matemática. Por último, en el mundo físico, la necesidad de medir constantemente magnitudes como la velocidad, el tiempo o la distancia nos llevan a usar matemática. Los ingenieros y constructores deben hacer cálculos matemáticos exactos para que las construcciones como edificios, carreteras y puentes soporten el peso y no se caigan. En cuanto a lo que tiene que ver con lo climático, los fenómenos pueden anticiparse en ocasiones mediante la utilización de modelos matemáticos. La matemática está presente en la ciencia y en la tecnología. ¿Sabías que las hormigas saben contar? Te presento la siguiente situación, relatada por nuestra cuentacuentos. Las hormigas son insectos sociales que evolucionaron a partir de insectos parecidos a las actuales avispas. Hace unos 100 millones de años, las hormigas se diversificaron en numerosas especies. La hormiga del desierto de Sahara atraviesa enormes extensiones de terreno arenoso en busca de alimentos y muchas veces sin ningún tipo de punto de referencia. Estas criaturas son capaces de regresar a su nido utilizando una ruta directa, sin necesidad de rehacer el camino de ida. No solo pueden orientarse gracias a la luz, sino que da la impresión de que han sido capaces de construir un ordenador, una especie de podómetro que cuenta sus pasos y que les permite medir distancias con enorme precisión. Una hormiga puede llegar a recorrer 50 metros hasta encontrar un insecto muerto. Arranca un trozo y lo lleva sin dudar al hormiguero, al que accede por un agujero a menudo de menos de 1 milímetro de diámetro, manipulando la longitud de las patas de las hormigas para hacer que sus pasos sean más largos o más cortos. Un equipo de investigación formado por científicos alemanes y suizos descubrió que las hormigas cuentan los pasos para calibrar la distancia. Después de que las hormigas hubieron alcanzado su destino, se alargó el tamaño de sus patas con unas especies de zanco, o se acortó por medio de una amputación parcial. A continuación, los investigadores soltaron a los insectos para que pudieran comenzar su regreso al hormiguero. Las hormigas con las patas alargadas caminaron demasiado y dejaron atrás la entrada del hormiguero, mientras que las que habían sufrido el acortamiento por amputación no llegaron a alcanzarlo. En cualquier caso, si las hormigas realizaran el viaje completo con las patas modificadas
ida y vuelta, no tendría ningún problema para medir la distancia. Parece, por tanto, que la longitud de la zancada es el factor esencial. Más aún, el sofisticado computador del cerebro de las hormigas les permite utilizar una variable relacionada con la proyección horizontal del recorrido, de modo que no se pierda, aunque el arenoso trayecto cree nuevas colinas y valles antes del regreso. Gracias, Javiera. Así que las hormigas saben contar. Interesante. ¿Irán a la escuela a estudiar? ¿O lo harán con una calculadora? ¿O tal vez el último de la fila es el que cuenta? A veces, cuando tenemos algunas cosas, no sabemos qué hacer con ellas. O simplemente no se nos ocurre nada. La siguiente situación te muestra matemáticamente cómo utilizar 5 números 2. Pon atención. Bueno, nos encontramos frente al siguiente problema. Tenemos en pantalla 5 números 2. La idea principal es que se vayan formando los números del 0 al 10. De manera que utilizando las 4 operaciones básicas, se puedan formar los números utilizando los 5 números 2. Veamos un ejemplo. El número 0 se puede formar colocando primero el número 2, luego restándole 2 medios, restándole nuevamente 2 medios, y si resolvemos la operación aritmética, el resultado es 0. Veamos los siguientes números. El número 1 se puede formar de la siguiente forma. Para obtener el número 1, basta con sumar 2 más 2, restarle 2 y restarle 2 medios. Para obtener el número 2, basta con sumar 3 veces el 2 y restarle 2 veces el número 2. Para obtener el número 3, basta con sumar 2 más 2, restarle 2 y sumarle 2 medios. Para obtener el número 4, basta con multiplicar 2 por 2 por 2 y restarle 2 veces el 2. Everybody under the sound of my voice, raise your hands and believe in love. Para obtener el número 5, basta con sumar 2 más 2 más 2 y restarle 2 medios. El número 6 se obtiene sumando 4 veces el 2 y restándole una vez el número 2. Para obtener el número 7, basta con dividir 22 en 2 y luego restarle 2 veces el 2. El número 8 se puede obtener multiplicando el 2 por sí mismo 3 veces y sumándole 2 y restándole 2. Y el número 9 se puede obtener multiplicando por sí mismo el 2 3 veces y sumándole 2 medio. Finalmente el número 10 se obtiene al sumar 5 veces el número 2. De esta manera, los números del 1 al 10 se pueden obtener de la forma ya explicada. Te invito ahora al siguiente desafío. Utilizando los 4 números 4, trata de formar los números del 0 al 10 utilizando las operaciones matemáticas. Hay veces en que nos preguntamos, ¿por qué nos cuesta aprender matemáticas? ¿Por qué las odiamos? ¿Acaso tenemos algún tipo de prejuicio desde nuestras casas? ¿O nos han enseñado a odiar las matemáticas? Total, como a mi mamá le iba mal, como a mi papá le iba mal. Quizás, tal vez haya sido un profesor o alguna experiencia. ¿Por qué soy malo para las matemáticas? Veamos la siguiente opinión de la profesora Jessica, quien nos da la opinión frente a el problema de aprender matemáticas. El problema mayor que he notado durante el tiempo que llevo trabajando acá en el colegio es la falta del hábito de estudio en los alumnos. Las matemáticas es igual que un deporte, igual que un partido de fútbol. Los futbolistas
Entre más practiquen, entrenen, más van perfeccionando su juego. En las matemáticas ocurre lo mismo. Los niños, entre más ejerciten, practiquen ejercicios, cada vez ellos van aprendiendo más, van corrigiendo sus errores, pero hoy en día los niños carecen del hábito de estudio en la casa y eso es una gran dificultad en matemáticas. Podemos o no estar de acuerdo, pero creo que si queremos, podemos. Y debemos creer en nosotros. Y si queremos superarnos, primero necesitamos querer hacerlo. Ahora te quiero invitar a revisar algunos datos web de interés para apoyar tus estudios y para también incentivar tu curiosidad. Esta semana en Sebamática queremos compartir con ustedes 3 portales web de interés. El primero de ellos es el del Colegio San Sebastián. A él puedes acceder con www.sansebastianmelipilla.cl. En esta página encuentras información oficial, información muy importante de la semana sobre, por ejemplo, el Día del Alumno, actividades deportivas, etc. También puedes contactarnos por las redes sociales. En esta página también puedes encontrar los reglamentos de evaluación, los símbolos institucionales y el email institucional. También puedes acceder a material sobre las distintas asignaturas, por ejemplo de lenguaje, matemáticas y a inglés, historia y química. Si accedemos a matemáticas, podemos descargar material sobre guías y material de apoyo de acuerdo a tu nivel. En esta sección puedes estar constantemente actualizando material nuevo sobre las clases. Este portal también tienes el acceso al canal 57, que es por donde se ve el programa Sebamática y otros programas muy interesantes. También tienes el link a la JUNAEP, Educar Chile, Mineduc y la comunidad escolar. Recuerda, la dirección es www.sansebastianmelipilla.cl. La siguiente página que quiero compartir con ustedes corresponde a Sector Matemática. El link es www.sectormatematica.cl. Esta es una página del profesor chileno Dani Page que tiene bastante material de importancia. Está separado por niveles y también de acuerdo a los contenidos. Por ejemplo, puedes acceder a educación media. También puedes acceder a PSU, CIMSE, geometría, software, olimpiadas, etc. Esta página tiene gran cantidad de materiales, especialmente audiovisuales. También tiene libros, revistas, artículos, cuentos, poemas y diferentes blogs. Si ingresamos, por ejemplo, a educación media, podemos acceder a los contenidos, por ejemplo, números enteros, números fraccionarios, y si accedemos a números enteros, podemos descargar material o visualizarlo en pantalla. Por ejemplo, si ingresamos a operatoria básica, nos va a permitir descargar en nuestro computador, en este caso en formato Word, una guía de material de estudio, en donde si la abrimos podemos acceder a ella y observar que tiene gran cantidad de ejercitación. Este material ha sido compartido con otros profesores y con alumnos de Chile y otras partes del mundo. Aparecen los objetivos, aparecen ejercicios y también en algunas de ellas aparece el solucionario. Este material está disponible para descargar de forma gratuita y por supuesto que va a depender de tus necesidades. También en esta página puedes descargar presentaciones en PowerPoint, puedes acceder a videos y material de importancia. Todo el material está muy bien clasificado y puedes descargarlo a tu computador de manera gratuita. Este es un portal que presenta gran calidad de la información y también puedes acceder a los distintos contenidos, por ejemplo, raíces, ecuaciones, inecuaciones, trigonometría, etc.
Este portal es de gran interés y debes sacarle provecho porque puede presentar material de gran importancia y que te puede servir para profundizar en algunos temas. También contiene algunos videos muy importantes en donde aparece la explicación en pantalla de algún ejercicio de PSU o alguna materia en especial. La idea es que también te apoyes con estos videos para comprender algunos contenidos en matemáticas, sobre todo cuando no ha quedado muy claro en la clase. El siguiente portal que quiero compartir con ustedes tiene que ver con EducaPlus. A este portal puedes acceder con www.educaplus.org. Este portal presenta gran material, por ejemplo, no solo en matemáticas, sino que también en física, química, artística, biología, ciencias, tecnología y juegos. Es un portal que tiene gran cantidad de información y que presenta material gráfico e interactivo que ayuda a los estudiantes a que comprendan un poco más las nociones de algunas cosas de matemática, por ejemplo, en lo que tiene que ver con balanzas y números positivos. Hay algunas actividades dedicadas especialmente para los más pequeños, en donde el estudiante tiene que realizar por sí mismo algunos ejercicios, en este caso de una balanza con frutas y con distintos pesos, en donde debe lograr equilibrarla. Esta balanza nos da la noción intuitiva de una ecuación algebraica, en donde si se mantiene la igualdad, observen en medio, se genera la ecuación correspondiente. Luego, para descubrir el peso de la manzana, el estudiante tiene que retirar la misma cantidad de pesos a la izquierda que a la derecha. Esta actividad es fundamental para comprender las ecuaciones. También podemos practicar el álgebra, los números, fracciones, trigonometría, funciones y vectores. Si nos metemos a la sección de geometría, podemos observar que uno puede estudiar las coordenadas, la distancia entre puntos, la estimación de ángulos, el perímetro, etc. Esta pequeña actividad está orientada a los más pequeños cuando recién están conociendo el concepto de ángulo. Observen que aparece un dardo, un globo y un transportador. Si se comienza la actividad, la idea es que moviendo el globo, el niño genere el ángulo de 173 grados que aparece en pantalla. Es para identificar solamente más o menos dónde debería estar el ángulo. Por supuesto que muestra un rango de error de 5 grados, es decir, podría colocarlo en 178 o en 168. Observen que si muevo el globo a la posición extendida se genera 180 grados. Por lo tanto, si me devuelvo muy poco, entonces podría tratar de comprobar y ver el acierto. Se lanza el dardo y más o menos se generaron los 173, en este caso con un error de 4 grados. En esta parte también podemos practicar otras materias. Recuerda, el portal es educaplus.org. En la web también hay muchas cosas interesantes y simpáticas. En YouTube, por ejemplo, no solo puedes ver videos musicales o humorísticos, también puedes ver videos sobre temas de interés como por ejemplo matemáticas. Veamos el siguiente video que explica lo que tiene que ver con el rectángulo mágico, que tiene que ver con la proporción áurea. Fue nuestro viejo amigo Pitágoras el que descubrió que el pentagrama estaba lleno de matemáticas. Las dos líneas más cortas unidas son exactamente iguales a la tercera. Y este fue el primer paso para demostrar la ley de las proporciones. Las líneas segunda y tercera unidas son exactamente iguales a la cuarta. De nuevo se demuestra que hay una proporción. Pero esto es solo el principio.
Oculto en el pentagrama está el secreto para crear el rectángulo perfecto, que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus mágicas cualidades. La estrella contiene el rectángulo perfecto en varios puntos. Para los griegos, el rectángulo perfecto representaba una ley de belleza matemática. Lo encontramos en su arquitectura clásica. El Partenón, tal vez el más famoso de los edificios de la antigua Grecia, contiene muchos rectángulos perfectos. Esta misma relación de proporciones se encuentra en su escultura. En los siglos siguientes, el rectángulo perfecto dominó el concepto de belleza arquitectónica en el mundo occidental. La Catedral de Notre Dame es un impresionante ejemplo. Los pintores del Renacimiento conocían bien este secreto. Hoy en día, el rectángulo perfecto forma parte del mundo moderno. Entretenido, ¿no? Otra manera de relacionar los contenidos de las cosas de la vida cotidiana. En este caso con el arte o las construcciones. El cuerpo humano tiene mucha matemática, aunque algunos piensan, por ejemplo, que la mitad de uno es el ombligo. Ahora veamos la sección de ayuda PSU, donde te vamos a explicar un ejercicio de PSU. Hola amigos de Sebamática, estamos en la sección Ayuda PSU, donde vamos a ver preguntas sacadas de la PSU y las vamos a ver cómo se resuelven, paso a paso. La pregunta de hoy día es calcular la potencia 2t por 3s cubo al cuadrado. Vamos a ver sus pasos. Entonces, tenemos acá una expresión algebraica donde aparecen dos términos que se multiplican y encerrados en una potencia al cuadrado. Entonces, primero consideremos que existe la propiedad de la multiplicación de potencias con igual exponente. En este caso, considerando los términos 2t y 3s cubo, esta propiedad nos indica de que el exponente se aplicaría en cada término de la siguiente manera. Entonces, encierro entre paréntesis el primer término y lo dejamos al cuadrado. Ahora multiplico y abro un nuevo paréntesis para encerrar el segundo término, que es 3s cubo, y va a quedar nuevamente al cuadrado. Como pueden ver, la expresión que estaba antes se convirtió en dos potencias, dos cuadrados, con cada término. Ahora tenemos que continuar con la misma propiedad. El 2 que está acá afuera, del primer término, eleva la potencia al coeficiente, quedando entonces 2 al cuadrado. Lo mismo pasa con t, y quedaría t al cuadrado. Pasamos al segundo término, donde queda 3 al cuadrado, o sea, el mismo procedimiento que hemos hecho, por, y fíjense aquí este detalle que vamos a hacer, vamos a escribir S3 elevado al cuadrado. Entonces ahora vamos a concluir con el problema. Calculo la potencia numérica, que es 4, t al cuadrado ya no es nada más que calcular, solo se baja, se coloca al lado multiplicando. 3 al cuadrado como potencia numérica es 9, y acá, en esta última parte que tengo, debo aplicar la propiedad llamada potencia de potencia, donde debo mantener la base y multiplicar los exponentes. Como ven, entonces obtengo la expresión numérica 4t cuadrado por 9s a la sexta. Para finalizar, y como saben ustedes,
para multiplicar dos términos algebraicos debo multiplicar sus coeficientes. Entonces sería 4 por 9, 36. Y los factores literales, como no son las mismas letras, simplemente las coloco una al lado de la otra, separado con multiplicación. Entonces hemos llegado a la respuesta que corresponde a la alternativa correcta B. Esa fue entonces nuestra pregunta de hoy día en esta sección Ayuda PSU del programa Sebamática. Nos vemos en la próxima edición. ¿Entendiste? Recuerda que la práctica hacia el maestro. Cuando no entiendes en las clases, puedes utilizar tu texto de estudios, buscar ayuda en los profesores, en los compañeros, en la web, etc. Creo que hoy día el que no aprende es porque no quiere. La vida está llena de problemas, pero creo que no importa lo que te pase, sino cómo reaccionamos a ello. Los problemas, tómalos como un desafío a tu intelecto. Y hablando de desafíos, aquí te presento uno. De los muchos oficios que ejerció Manuel en su juventud, quizás sea el de arriero del que guarda un mejor recuerdo. Se levantaba muy tempranito, a las 5 de la madrugada, y antes de amanecer el día ya estaba con sus 3 mulas en el remate. Hace algún tiempo me contó que Andrés y Donato eran por aquel entonces en el pueblo los intermediarios del carbón y de las varas para los tomateros, y siempre lo estaban reprochando, que si primero atendía a uno que al otro, cuando la verdad era que él se rompía la cabeza tratando de satisfacerlos de la mejor manera que podía y sabía. Por esta razón, muchas veces hacía viajes en los que unas mulas traían varas y otras carbón, o viceversa, con el fin de contentar a ambos. Una vez se encontró en la situación de tener que acarrear 60 sacos de carbón y 80 montoncitos de varas, y se planteó llevar en cada viaje carbón y varas, de modo que en todos los viajes fuera siempre el mismo número de sacos de carbón y también fuera fijo el número de montoncitos de varas. Me hizo observar que él nunca cargaba a ninguna con más de 2 montoncitos de varas o 3 sacos de carbón. ¿Podrían ustedes animarse e intentar hallar el número de viajes que tuvo que hacer y los sacos de carbón y montoncitos de varas que transportaba en cada viaje? ¿Podría Manuel, respetando las condiciones de carga de sus mulas, haber finalizado en un mismo viaje el transporte si las cantidades hubieran sido 83 montoncitos de varas y 60 de carbón? ¿Cuántos viajes hubiera tenido que hacer si el carbón hubiera sido 60 sacos y 20 los montoncitos de varas? ¿Lo entendiste? ¿Cómo organizar los viajes de ida y de vuelta? ¿Y si contratamos un camión? Bueno, la solución a este problema la podremos ver en el próximo programa, no te lo pierdas. Recuerda también escribirnos a nuestro mail sebamática@gmail.com y búscanos también en Facebook. En una sección anterior revisamos algunas páginas web. Ahora te quiero mostrar algunas de las aplicaciones que podrían ayudarte. En este caso, vamos a observar la aplicación de práctica con fracciones. En esta aplicación de práctica con fracciones, la idea es que uno vaya realizando los distintos ejercicios de manera progresiva. Aparecen 6 niveles diferentes. En el nivel 1 aparece ahí para medir. Puede revisar uno las mediciones y lo que tiene que ver con la asimilación o conceptualización de las fracciones, especialmente para los más pequeños. La idea es que lo entiendan como una fracción como parte de todo. Explica de manera gráfica y muy simple. En especial lo que tiene que ver con los repartos y las fracciones como concepto. Luego, al final de cada nivel, presenta una opción de realizar un test o una prueba con un par de preguntas en donde va señalizando si está correcta o está incorrecto y al final te arroja un resultado. El nivel 2, por ejemplo, ya empieza a realizar comparaciones entre 2 o más fracciones.
En el nivel 5, en el nivel 6, por ejemplo, ya orientado a los un poco más grandes, muestra distintas fracciones y distintas operaciones para realizar la práctica. En esta aplicación puedes ayudar un poco más a la comprensión y uso de las fracciones. ¿Te has encontrado con preguntas como que para muchos son preguntas tontas? Por ejemplo, preguntémosle a los estudiantes ¿qué son las raíces? ¿Es de dónde provienen los números? Raíces son las multiplicaciones de dos números y de un número exacto. Por ejemplo, las raíces son la multiplicación de un mismo número. Sí. ¿No sabe? Las raíces. ¿Ah? No sé. Son números que cumplen la función inversa de las potencias. creo que mejor dejemos que los estudiantes le pregunten a Cevita. ¿Y qué es una raíz? Bueno, las raíces se pueden entender como la operación contraria a las potencias. Es decir, la raíz de un número es otro número que multiplicado por sí mismo me da el número. Aquí tenemos un par de ejemplos. La raíz de 4 es un número que multiplicado por sí mismo me da 4, es decir, 2. La raíz de 25 es un número que multiplicado por sí mismo me da el 25, así que es el 5. En el próximo capítulo tendremos muchas sorpresas. Veremos algunas curiosidades, algunas aplicaciones como el Valjetal, que permite ejercitar tu cálculo mental de manera entretenida, que es como un Tetris. También veremos algunas ilusiones ópticas y muchas cosas más. Recuerda escribirnos a cebamatica@gmail.com y agréganos en Facebook. Espero que te hayas acercado un poco más a las matemáticas y tu temor u odio por aprenderlas vaya desapareciendo, tal como ahora desaparezco yo.